Servicios a este encuentro de perspectivas políticas y económicas 2017. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales y provinciales, al público en general y especialmente a las instituciones que están haciendo posible la realización de este encuentro. Estamos hablando de la JCI Gualeguaychú, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, la Cámara Entrerriana de Turismo y de la Municipalidad de Gualeguaychú. También aprovechamos la oportunidad para agradecer las palabras que envió el Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, el licenciado Rogelio Frigerio, al Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, a sus autoridades y socios. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de agradecer la gentil invitación que me hicieron llegar para asistir al Foro de Perspectivas Políticas y Económicas a desarrollarse en Gualeguaychú con participación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Estrictos motivos de agenda oficial me impiden ser parte de tan valioso intercambio de ideas con empresarios, comerciantes e industriales de Gualeguaychú y la región. Confío en que esta instancia de análisis sirva para el desarrollo de estrategias apuntadas a favorecer la mejora en la calidad de vida del argentino por la que día a día trabajamos. Sin otro particular, saludo a ustedes con la expresión de mi más alta estima, licenciado Rogelio Frigerio, ministro. Ahora invitamos a subir al escenario a las autoridades aquí presentes para que les den las palabras de bienvenida al señor presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, el señor Rubén Cabrera. Invitamos también al señor secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grindman. Bienvenido. Y al señor presidente municipal de Gualeguaychú, el doctor Martín Esteban Piallo. A Martín ya lo convocamos a que sea el primero en dar las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, tardes, noche para todos. Un gran orgullo y sobre todo una gran oportunidad para nosotros los gualeguaychenses de poder estar disfrutando de una jornada, antes que nada, muy deseada, muy esperada, muy preparada y que aborda dos temáticas muy pero muy importantes de momento y que fundamentalmente invitan a ser grandes disparadores. Quiero agradecer en la figura de nuestro amigo Rubén Cabrera, a través de una gran institución de nuestra ciudad de Gualeguaychú, el Centro de Defensa Comercial, una gran iniciativa junto con la Cámara, y iniciativa digo porque fue un propósito, algo parecido a un sueño hace un tiempo atrás, en el cual tuve el privilegio de que el municipio de Gualeguaychú, a quien represento en nombre de todos los vecinos, fuera participado del mismo y el cual rápidamente interpretamos la necesidad y fundamentalmente la gran expectativa de que el evento se llevara a cabo en nuestra ciudad y de manera casi inmediata poder propiciar de que fuera en nuestra sala más cálida de todas, la de todos los gualeguaychenses, que es nuestro querido Teatro Gualeguaychú. Y por eso digo, estamos muy gustosos. Traer sobre la mesa también el saludo y el compromiso de nuestro señor gobernador, que hoy ha tenido una jornada de trabajo muy pero muy intensa en nuestro departamento Gualeguaychú, y junto con él muchos funcionarios que integran su equipo. Está presente también nuestro compañero y secretario de Gobierno Provincial, Germán Grané, y parte del equipo que el gobernador trajera para los eventos que se han dado en el día de hoy, en los cuales están en este momento todavía trabajando con la comunidad industrial de nuestra ciudad
en perspectivas de avance, y lo están haciendo en este mismo momento en el Palacio Municipal, y por eso no se han podido apersonar y poder disfrutar de la misma. Simplemente para cerrar, bueno, decir que lo dijimos cuando hicimos el lanzamiento, la presentación, estamos muy gustosos de poder participar del mismo, entendiendo de que son momentos muy pero muy propicios para dar el debate, para poder utilizar como disparadores las disertaciones que tengamos dentro de un rato, de referentes muy pero muy grandes del ámbito nacional, que permitan simplemente en un ámbito como el local y como el regional, en nuestro sur de Entre Ríos, empezar a unar criterios, a juntar voluntades, a buscar sinergias que nos permitan, en términos de políticas económicas y en diseños de las mismas, poder encontrar alguna situación que nos permita superar y justamente potenciarnos entre todos y buscar eso que tanto queremos también los entrerrianos, que es encontrar una provincia pujante, que integre los diferentes sectores y que lo haga en función de poder tomarnos todos de la mano y hacer que nuestro esfuerzo desde los diferentes lugares donde nos toca participar tenga su potenciación en la integración con los demás sectores. Así que reitero la enorme felicitación a nuestro Centro de Defensa Comercial. Sé los pormenores del enorme esfuerzo que ha hecho porque Gualeguaychú sea sede de un evento de estas características. Así que simplemente un gran abrazo de todos los gualeguaychenses a todos ustedes, hago uso de esa facultad y fundamentalmente invitamos a que se propicien este tipo de iniciativas como Gualeguaychú nos tiene muy acostumbrados en el ámbito y de cara al futuro, para que redunde también para nosotros los gualeguaychenses en un gran disparador de nuevas iniciativas. Así que muchas gracias a todos los presentes y a disfrutar de la jornada. Gracias. Invitamos ahora al señor presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, Rubén Cabrera. Buenas noches. Bueno, quiero agradecer primero al señor Intendente Martín Piaggio. Gracias por las palabras, Martín. Bueno, señor Intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el señor Intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico, señores concejales y demás autoridades, señores periodistas, asociados y público en general. Como presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú y en nombre de la comisión directiva, le damos una cordial bienvenida. En primer lugar, queremos agradecer a la Cámara Argentina de Comercio por habernos elegido para desarrollar este evento que para nosotros es un hecho histórico. También agradecer a todas y cada una de las personas y entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí, desarrollando un foro de esta magnitud con la importancia que tiene para Gualeguaychú y su región. Para el Centro de Defensa Comercial es un gran orgullo organizar este foro y así poder debatir y compartir experiencia entre los diferentes actores de la actividad y los representantes políticos que deben propiciar normas que nos permitan un crecimiento equilibrado y sostenible de la región y el país. Para nuestro sector es muy importante, dado que es una oportunidad para conocer en detalle cuáles son los desafíos que tenemos por delante y cómo debemos afrontarlos. No descartamos y respetamos en su totalidad los derechos de los trabajadores, pero también debemos decir que la cantidad de juicios laborales y la magnitud de los montos reclamados
actualmente representan impedimentos para que muchos sectores contraten más mano de obra y de crear así nuevos puestos de trabajo. Consideramos que hace falta una adecuación de normas laborales que en muchos casos figuran multas sobre una misma infracción que multiplican los rubros de forma impagables para el empleador. También vemos con preocupación la elevada presión fiscal, lo que convierte a nuestro país en uno de los que posee mayor desigualdad entre quienes integran la economía formal y aquellos que trabajan en la informalidad. Es por ello que reclamamos una reforma tributaria previsional urgente, que sea más equitativa y que genere una competencia leal. Queremos agradecer y destacar la jerarquía de los disertantes y los invitamos a escucharlos y nutrirnos con sus conocimientos. Por último, solo me resta agradecerles a todos por su participación, reiterando que el centro comercial tiene las puertas abiertas no solo a sus asociados, sino a la comunidad en general, ya que consideramos que la única forma de mejorar nuestra sociedad es con la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Invitamos ahora al señor secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grindman. Bienvenido. Buenas noches. Realmente es un gusto estar acá, no solo como Cámara Argentina de Comercio, sino como provinciano. Y además comienzo con una enorme alegría, porque estoy viendo a 5 expresidentes del centro comercial en un país donde muchas veces hablamos de grietas, de diferencia. Esto realmente es muy, muy bueno y yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que hoy nos están acompañando. Quizás me voy a tomar unos segundos para contarle qué es la Cámara Argentina de Comercios para los que no nos conocen. Es una entidad que estamos transitando 93 años, cuyos principios básicos, y lo tenemos establecido en el estatuto, son la libertad económica, defensa de la libertad económica y de la iniciativa privada. Pilares fundamentales, si los hay, para poder desarrollarse en un país fuerte, en una sociedad inclusiva, pero nos falta mucho para eso. Lógicamente, muchas veces nos han preguntado a mí, varios periodistas, ¿qué color político tiene la Cámara Argentina de Comercio? Nosotros no tenemos color político, no tenemos una bandería partidaria. Nosotros lo que proclamamos es trabajar por el bien común. Si bien es cierto que defendemos intereses puntuales, como es el sector de comercios y servicios, el sector más importante del PBI nacional, que explica nada más ni nada menos que algo cercano al 65%, y que también explica un 64% de la mano de obra formal ocupada. Y fíjense que hice un descanso en formal, porque lamentablemente en nuestro país, y bien lo remarcó Rubén, hay una enorme informalidad. Y eso nos hace que nos ocupemos y nos preocupemos. Voy a hacer al revés. Les quiero contar que tenemos una gran impronta, más de 23 años en un sistema educativo
un instituto terciario, pero además tenemos una universidad, Universidad KS. Y muchos se preguntan por qué una institución gremial empresaria le da tanta importancia a la educación. Y es fundamental. La educación es la base fundamental del desarrollo de cualquier nación. Sin ciudadanos educados no hay ninguna posibilidad de crecimiento. Eso es una triste realidad por la que, de alguna manera, la Cámara Argentina de Comercio incursiona en este tema de la educación. Nosotros tenemos 32.000 metros cuadrados de cámara, de los cuales menos de 5.000 lo dedicamos exclusivamente a la tarea gremial empresaria y el resto a la educación. El resto a la educación. ¿Y qué es la tarea gremial empresaria? Es defender ese sector que yo les decía, importante del PBI nacional. ¿Cómo lo defendemos? Bueno, no le voy a pasar la lista, pero sí voy a mencionar algunas cositas. La famosa ley de tarjetas. El año pasado nosotros, en junio del año pasado, hace un año, hicimos una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra abuso de posición dominante de una empresa Prisma, de la cual son propietarias 14 bancos, y no nos importó hacer la denuncia aún cuando la Asociación de Bancos son socios de la Cámara Argentina de Comercio, aún cuando ATASIC, que es la asociación que nuclea las tarjetas de crédito, son socios de la Cámara Argentina, porque es una causa justa. Y a través de esas acciones y otras acciones encaradas por otras entidades colegas a nivel nacional, se han conseguido logros muy importantes. Sabemos que Prisma va a desinvertir en el país, eso va a permitir el ingreso de más jugadores, eso va a traer competencia al mercado, y hoy que un arancel que era hasta abril de este año el 3%, hoy ya está en el 2,5%. Sabemos que no es lo que queremos, pero esto es un tema gradual. Y así como trabajamos en el tema de tarjetas de créditos, nos preocupa enormemente y nos ocupamos con el tema de la venta ilegal. Por eso saludamos los actos de gobierno nacional que hicieron con el tema de la salada, con el tema del 11. Y esto no se trata de perseguir a los que quieren trabajar. Eso no es el tema. Se trata de ordenarlos y que todos cumplamos con las leyes. Vean, yo siempre digo que somos espectaculares y somos muy particulares los argentinos. La Constitución Nacional es un contrato social, es un contrato moral, pero nosotros nos apoyamos en la Constitución Nacional para defender nuestros derechos. Ahora, cuando hablamos de obligaciones, es como que mucho no nos gusta cumplir. Tengo un amigo mío que siempre dice que en la Argentina las leyes son optativas y eso no está bien. Y les puedo poner un solo ejemplo y que está referido a algo que hizo, una mención que hizo Rubén. Hace unos meses hubo un paro nacional, sí, con gran éxito en la capital federal, un poco de éxito en ciudades como Rosario o como Córdoba, muy poco éxito en el resto del interior del país. Y eso tiene su explicación. Cuando no hay transporte público en ciudades grandes, la gente no puede ir a trabajar por más que quiera. Y eso es no permitir que cada uno de los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho, porque en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis establece el derecho de huelga. Pero ese mismo artículo 14 establece la libertad de transitar, la libertad de trabajar. Y eso es lo que nosotros queremos. El que quiera ejercer la huelga tiene todo el derecho de hacerlo, pero el que quiera trabajar hay que permitirles que vayan a trabajar. No se puede aceptar los cortes de ruta, no se pueden aceptar los piquetes, porque así no vamos a ser un país normal.
Y esto no va en contra de un gobierno, no va en contra de un partido político, esto va a favor de todos y cada uno de los argentinos. Hace unos días terminamos un trabajo que tiene que ver con el costo argentino. Todos hablamos de lo caro que es vivir en la Argentina. No hay que buscarle mucha vuelta a ver por qué vamos a comprar a Chile, por qué vamos a comprar al Paraguay. La Argentina es un país caro, carísimo, pero todo tiene su explicación. Una presión, un costo laboral muy alto. Cuando hablo de costo laboral no estoy hablando del dinero que le ingresa al trabajador, eso es un dinero genuino que hay que defenderlo y que tiene que ser cada vez mayor. Estoy hablando de todo lo demás que significa el costo laboral, como bien hablaba Rubén de los juicios laborales. Los juicios laborales quiebran a cualquier pyme, y eso no significa desconocer los derechos que tienen los trabajadores de reclamar. Presión fiscal, lo mencionó también Rubén. La Argentina tiene la más alta presión fiscal de Latinoamérica. En 20 años se duplicó la presión fiscal. Del 17 hoy estamos en el 33%, señores. Tenemos 96 impuestos entre impuestos nacionales, provinciales, municipales, más de 64.000 ordenanzas, resoluciones administrativas que tienen que ver con el aspecto impositivo. Realmente es fenomenal. Y esto explica el porqué de la informalidad, por qué hoy la gente se arriesga a poner un puestito, a la salada o a lo que sea, porque lo que evaden le duplica tranquilamente la rentabilidad de un comercio formalmente instalado. Ni que hablar que los inspectores salen a cazar en el zoológico. Esa es la realidad hoy de la Argentina. Pero también tenemos enormes oportunidades. Y eso tiene que ver con la sinergia entre lo público y lo privado que mencionaba el presidente municipal de aquí de Gualeguaychú. Nosotros en la Cámara Argentina no declamamos eso, sino que lo llevamos adelante. El trabajar junto con las autoridades de gobierno, el que nos reciban, el poder gestionar, es muy importante para cualquier entidad. Eso no significa que estamos garantizando el éxito de nuestras presentaciones. Yo siempre digo que en lo personal tengo una enorme experiencia en gestiones fracasadas, pero eso es lo que hace que sigamos trabajando, así como lo han tenido cada uno de los que les tocó, de los 5 presidentes, Rubén, cada uno de los que nos tocó oportunamente llevar adelante la presidencia de una institución gremial empresaria. Señoras, señores, años, décadas de frustraciones, errores, aciertos, algunos logros, incertidumbres, podríamos decir que se entremezclan en nuestra vida nacional. Y eso me hace llevar algunas reflexiones. Yo creo que, y máxime en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que es necesario que comencemos a hablar más de políticas y menos de los políticos. Creo que es necesario hablar más del futuro y no tanto del pasado. Es importante encontrar más coincidencias y dejar de lado las disidencias. No es un tema fácil, pero lo que yo les estoy planteando es un reclamo que no tiene dueño. Es un reclamo que la mayoría de la sociedad argentina lo quiere. Menos protestas y más propuestas. Es responsabilidad de todos, cada uno de nosotros. No importa nuestro grado de participación ciudadana. En definitiva, no importa que seamos presidente, secretario, intendente, gobernador. Cada uno como ciudadano tiene un grado de responsabilidad en lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Yo
para terminar, los invito a recrear la gloria nacional, que es ni más ni menos que la epopeya de nuestros padres, de nuestros abuelos, que a principios del siglo XX vinieron con sueños, con ilusiones a trabajar esta tierra, con cuestiones básicas, elementales, pero con algo fundamental que era un pasar lo más digno posible, pero con un desafío y con una impronta. Ellos querían que sus hijos estudien. Acuérdense de mi hijo el doctor. Querían sus hijos profesionales. Y yo creo que no hay recetas mágicas para salir del estancamiento que tenemos. Pero sí hay dos cosas fundamentales. Estudio, trabajo, o trabajo, estudio. Esas son las herramientas que tenemos que impulsar para en algún momento llegar a ser un país normal, como yo creo que todos los argentinos de bien y los que estamos hoy acá anhelamos para nuestro país. Les agradezco el silencio, muy amable. Muchísimas gracias a los tres. Ahora los invitamos a regresar a sus respectivas butacas. E invitamos a subir al escenario al economista Dante Sica. Dante Sica es licenciado en Economía, experto en Desarrollo, Política Industrial y Negociaciones Internacionales. Cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la función pública en organismos dedicados a la definición de políticas industriales en los distintos niveles de gobierno. Ocupó el cargo de secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación y en la actualidad es miembro consultativo del Consejo de la Producción del Ministerio de Producción de la Nación y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Se desempeña como consultor internacional en temas vinculados a la gestión y políticas públicas, habiendo desarrollado distintas experiencias para organismos internacionales como ONUDI, Naciones Unidas, Banco Mundial y BID, entre otros. Es socio fundador de ABCEB y desde la dirección asiste a directivos de empresas, cámaras y diversas organizaciones en la formulación y definición de estrategias de negocios. Participa de importantes foros de análisis en paneles de seminarios, congresos y conferencias como especialista en temas de relaciones internacionales, proyección regional, política industrial, desarrollo productivo y estrategia de negocios, entre otros. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Gracias al Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú, de Rubén Cabrera, gracias a la Cámara Argentina de Comercio por también la invitación y permitirme estar acá. La verdad que es un gusto. Ya había estado en el 2009, así que bueno, vamos a repetir la experiencia. Bueno, un poco la idea de la presentación, vamos a ver si la puedo seguir desde acá, es un poco mirar las perspectivas económicas para este año. Vamos a hacer un breve repaso de cómo de alguna manera son los desafíos que tiene la economía y en especial mirándola de cara a lo que es básicamente el ciclo electoral. Vamos a hacer una breve aproximación en términos de lo que podemos esperar para este año, en términos de las principales tendencias y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la economía argentina y un poco ya la idea de empezar a mirar lo que es las perspectivas que se abren básicamente después del periodo postelectoral y tratar de ver si tenemos tiempo, porque estamos con el tiempo limitado, tratar de ver si podemos ver algún impacto que tiene básicamente en términos de lo que puede ser la economía de la región. La primera filmina es un poco, quiero mostrarles la dimensión de la tarea que implica el cambio de un régimen económico. Si uno mira este gráfico que parece un electrocardiograma de un corredor de maratón, es básicamente el PBI argentino en los últimos 33 años, básicamente. Pero no vio nada. Está
difícil esto, ¿no? Digo, entonces, es el crecimiento del PBI per cápita en los últimos 33 años. Lo primero que pueden ver es una gran volatilidad. Argentina tiene un PBI que ha crecido poco, ha crecido menos 2,2% y mucha volatilidad. Fíjense que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si uno le quita eso y quiere medir el PBI per cápita, o sea, el crecimiento poblacional, creció casi el 1% todos los años y con una fuerte volatilidad. Comparado con los países de la región, Argentina tiene una crisis cada 2 años y medio, mientras que en general en LATAM hubo una recesión cada 11 años y la volatilidad de los países de la región es mucho menor. Esto genera fuertes impactos, en especial en cuestiones que hacen a la generación de empleo. Argentina ha generado un modelo económico que genera poco empleo privado y quizás uno de los principales focos de generación de empleo es el empleo público. Tenemos un piso, recién hablaban tanto Mario como Rubén de los temas de empleo, tenemos un piso que no podemos perforar de 25% de empleo informal. O sea, la estructura económica que se ha formado a partir de esta inestabilidad ha hecho que Argentina fracase en todos los principales indicadores económicos y sociales comparados con la región, en especial en los temas que hace la pobreza, cuando dejó de ser o va en vías de ser un problema que se baja en la región, en Argentina se ha profundizado. Y otro de los grandes males es la tasa de inflación. Fíjense, comparado con los otros países, comparado con otros países, todos en la década del 90 teníamos problemas de inflación. A partir del 2000 la mayoría de los países de América Latina lo corrigió, tienen tasas de inflación de alrededor del de un dígito, en general menos del 5%, mientras que Argentina sigue teniendo tasas de inflación muy altas. Si uno mira el promedio de los últimos 70 años de Argentina, tenemos tasas de inflación promedio, sacando los picos hiperinflacionarios, alrededor del 60%. Entonces, claramente, ese es un flagelo importante. ¿Qué es lo que está atrás o cuáles son las cuestiones que hacen al fracaso, por llamarlo así, en términos de lo que ha sido el crecimiento? En algún lugar una fuerte inestabilidad política que no ha permitido generar consensos, en especial sobre políticas de largo plazo. La mayoría de los gobiernos mira muy el corto plazo y muchas veces los intereses de corto lesionan la posibilidad de crecimiento de largo plazo. Eso ha generado, una cierta característica de mala calidad de las políticas públicas, en especial la política económica. En 33 años de democracia hemos logrado muchos consensos en materia de políticas sociales, de políticas de derechos humanos. Quizás en política económica los distintos partidos políticos o actores sociales no se han puesto de acuerdo, con lo cual fuertes déficit financieros. En 33 años solamente tuvimos 2 periodos en los cuales tuvimos superávit, parte en los 90 con las privatizaciones y parte en el inicio de esta década después de la devaluación y con los superprecios de los commodities. Déficits estructurales en cuenta corriente. Somos una economía muy cerrada que no genera dólares. Estamos entre las 5 economías más cerradas del mundo y eso ha hecho que el nivel de exportaciones sea bajo, el nivel de integración de nuestra industria también es muy bajo al mundo y cada vez que crecemos estrangulamos el sector externo y mucha inconsistencia en las que han sido las políticas económicas, ¿no? Casi todo, hemos pasado de periodos con muy malos incentivos de mediano plazo, entonces pasamos de economías cerradas, reguladas, trabadas, a superaperturas desordenadas, que tanto en uno de los dos partes del péndulo generan de alguna manera malos, por llamar así, inestabilidad macro que no permite tener una buena visualización con respecto a los incentivos para la inversión y por lo tanto deterioran la capacidad de crecer y deterioran la capacidad de generar empleo, en especial empleo privado, y eso de alguna manera agranda el tamaño del Estado con todas las consecuencias que tiene, no por un tema solo de tamaño, sino por el tema de las ineficiencias. En general, el empleo público es menos productivo que el empleo privado en términos generales y las ineficiencias que muchas veces genera, parte las hablaban Rubén y Mario, los vemos en términos de los costos básicamente que se tienen que pagar. Así que, más allá del color político, las ideologías, claramente en estos últimos 33 años se ha generado un modelo económico que no ha podido de alguna manera articular un modelo de crecimiento estable, sostenible y con incentivos para la inversión. Y gran parte de lo que vimos, en especial en lo que quedó en estos últimos 15 años, encontramos sobre esta base de una estructura lenta en términos de expansión,
fuertes temas que tienen que ver con el desorden. Si uno toma el punto de partida de diciembre del año pasado para poder ver el cambio de régimen económico, hubo claramente una macro muy desordenada. Cuando digo macro desordenada es fuerte intervención en los mercados, inflación creciendo muy rápidamente a una tasa superior al 35%, con precios que iban en especial de las tarifas públicas muy por debajo, y un crecimiento muy fuerte de la presión fiscal. El tamaño del sector público había crecido mucho en los últimos años. O sea, cuando uno miraba los distintos indicadores, la macro estaba fuertemente desordenada y con muchas intervenciones muy distorsivas que afectaban la capacidad de exportación o en sectores que podían haber sido mucho más dinámicos en materia de crecimiento. Todo el tema del régimen de las DEJAI, los impuestos a las exportaciones y congelamientos básicamente en términos de precios. ¿Por qué muestro esto? Para tratar de mirar y entender la naturaleza de cuáles son las tendencias que podemos ver en la economía. Si uno mira a partir de ahí, el gobierno, esta nueva administración, lo que planteó es un régimen de cambio, digamos, un cambio en el régimen de política económica, de alguna manera para avanzar sobre estos dos perfiles. Por un lado, corregir la macro, las distorsiones en la cual la macro se encontraba, bajar la tasa de inflación, empezar a corregir el déficit fiscal, ir a un programa de ordenamiento macroeconómico y, por otro lado, tratar de generar o ir generando reformas más estructurales que traten de romper la estructura que vimos antes, que generó un crecimiento mucho más volátil, y eso implica todo lo que tiene que ver con una mayor integración desde el punto de vista del sector externo, normalizar el tema de exportaciones y crear un clima de negocios mucho más propicio para crecer de la mano de las inversiones y las exportaciones. Entonces, claramente, si uno mira las medidas de gobierno, tiene que articularlas en estos dos planos. Un paquete de medidas que van básicamente sobre las correcciones y desequilibrios macro, pero también un paquete de medidas que intenta avanzar sobre cuestiones más estructurales en términos de cambio de regulaciones y marcos regulatorios en ciertas actividades para promover un crecimiento más sostenido con crecimiento mucho más fuerte de la inversión. Y esto, de alguna manera, genera mucho ruido, porque en general cuando uno tiene programas de esta magnitud, las correcciones macroeconómicas en el corto plazo generan, cuando uno corrige precios, cuando uno ataca algunas regulaciones, generan por lo general fogonazos o crecimiento de la inflación, generan costos. O crece un poco la inflación, cae un poco el nivel de actividad en principio y cae el empleo, mientras que los incentivos para la recuperación de la inversión, los incentivos para las actividades, para que aumente la inversión, son más de mediano plazo. Entonces uno tiene que lidiar desde el punto de vista de política económica con medidas que a lo mejor castigan el corto y otras que de alguna manera tardan un poquito más en llegar. Todo eso que se llaman la idea de mirar los brotes verdes, etc. Pero claramente lo que uno encuentra y ve es que estamos ante un cambio. El gobierno planteó un giro casi de 180 grados en términos de política económica. Y ese cambio y ese set de políticas, en especial en este año, empezó el año pasado, está de alguna manera ese programa expuesto a tensiones, cuando uno mira desde el punto de vista de la política económica. Y las tensiones que genera, si quieren, las cuestiones que hacen a lo que algunos llaman la frazada corta, claramente se ven en estos cuatro niveles. La primera cuestión es, por un lado, hay un desafío de bajar la tasa de inflación, mientras par y paso hay que seguir haciendo ajustes de precios relativos de una vez, en especial en todo lo que tiene que ver con los sectores de servicios públicos. Entonces, hay que bajar la inflación o tener un programa antiinflacionario y, por otro lado, hay que corregir todos los valores, en especial en ciertas regiones como Capital Federal y Gran Buenos Aires, hay que corregir el precio de la electricidad, del gas, del agua y del transporte, que están, para que se den una idea nada más, a pesar de los aumentos que hay hasta ahora, en el sector residencial, el costo de la tarifa solo cubre el 40% del costo de la generación eléctrica en domiciliario, mientras que quizás en la industria todavía está más. Entonces, una primera tensión está ahí. La segunda tensión es que, por el diseño de política económica, lo vamos a ver después, hay que mantener la expectativa de inflación a la baja, pero que sin que esa expectativa de inflación a la baja no ahogue el proceso de reactivación. ¿Por qué? Porque en un programa como se instaló de metas de inflación, o sea, control monetario para controlar la inflación, claramente la tasa de interés real es el instrumento que se utiliza para
vencer y quebrar expectativas inflacionarias, pero si se mantiene durante mucho tiempo, si la inflación no cede, se corre el riesgo de que la reactivación sea un poquito más lenta o la salida sea más lenta. Y eso no solo es un conflicto entre actividad e inflación, sino es un conflicto entre el corto y el mediano plazo. ¿Qué se privilegia? Combatir fuertemente la inflación, que es un flagelo más estructural, para que después la economía crezca mucho más sana y mucho más fuerte, o resignamos un poquito de inflación en un año electoral para que haya un poquito más de reactivación. Entonces, las decisiones que se tomen con respecto a eso, de alguna manera también condicionan el programa. Por otro lado, el tamaño del déficit fiscal es muy fuerte y está en el corazón, si quieren, de las cuestiones que hacen a básicamente la sustentabilidad del cambio de régimen económico. ¿Por qué? Porque un déficit fiscal fuerte, como tiene la Argentina, con necesidades de financiarlo y ya no financiarlo más con emisión que propaga y genera inflación, hay que financiarlo de alguna manera, si no se puede bajar. El mercado de capitales argentino es muy chico. Tengan una idea nada más para ver esto. Los préstamos, todos los préstamos sobre el PBI, que son todos los bienes y servicios que se generan, es una forma de medir el tamaño del sector bancario. En Argentina son 13 puntos sobre el PBI. O sea, que de todo lo que producimos, solo 13% de esos bienes son financiados en el sector bancario. El resto del mundo, el promedio es 80-90% sobre el PBI. Por eso cada vez que los empresarios van a pedir un préstamo para poder hacer un proyecto de inversión, el 80% es capital propio y menos de 20% es renta financiada. Entonces, en un mercado de capitales chico, si el Estado tiene que financiarse y financia todo en el mercado local, desplaza al sector privado del mercado. Por lo tanto, tiene que tomar financiamiento afuera y esos dólares que entran deprimen el tipo de cambio y le quitan rentabilidad a los sectores transables como puede ser el sector agropecuario. Entonces, hay que bajar el déficit fiscal, porque si tampoco se baja el déficit fiscal no se pueden bajar los impuestos. Ahora, este año hay que bajar el déficit fiscal y a su vez hay que aumentar el gasto en obra pública porque los problemas de infraestructura son fuertísimos, en especial en todo lo que hace a temas de conectividad. Entonces ahí hay también una tensión importante. Y la otra gran tensión que tiene el programa económico es que hay que mejorar la competitividad para poder exportar, para poder integrarse más al mundo, para ser mucho más dinámicos en materia de crecimiento, pero sin pedirle que el tipo de cambio o que la competitividad venga vía tipo de cambio. Y ese camino de buscar competitividad no por el tipo de cambio es el camino más largo y más doloroso o más arduo, porque implica cambio de regulaciones, implica no solo inversión en infraestructura, mejores caminos que no se inunden, que pueda salir la leche de los sectores de producción, sino también implica cambios en los marcos regulatorios, como tanto Mario y Rubén lo plantearon, con respecto a los temas de costo laboral. Entonces, como ven, el programa económico tiene fuertes tensiones entre los distintos objetivos y a su vez tiene restricciones que le da la política. El primero es que hay que estabilizar la macro, pero en un marco donde la gobernabilidad del gobierno es limitada, donde no tiene mayorías en las cámaras y tiene que constantemente estar negociando cada paquete de ley que tiene que sacar. Y por otro lado, cambiar las reglas de juego o hacer reformas más estructurales también implica lidiar entre sectores ganadores y perdedores, porque atrás de cada regulación hay un sector que de alguna manera se estaba apropiando de alguna renta o estaba haciendo parte de esa estructura económica. Entonces, esto de alguna manera da parte o muestra parte de la dificultad. Y ese marco de tensiones se hace con este mix de política económica, donde por un lado hay una política monetaria, una política fiscal que es gradualista, es laxa, el déficit del gobierno por también las restricciones de política económica tiene que bajarlo de a poco. La idea es, vamos a ver, el programa fiscal es tener un déficit de casi 1,5 recién para el 2019, por lo tanto hay una política fiscal que va un poquito más despacio y le exige a la política monetaria que sea un poco más dura como para poder bajar la inflación, porque este déficit fiscal de alguna manera pone un piso a lo que es la baja de la inflación en el corto plazo. Por otro lado, una política cambiaria súper flexible, es también una experiencia, es casi un cambio cultural para el empresario argentino que tiene que dejar de mirar el tipo de cambio para poder fijar precios y tiene que mirar mucho más la evolución básicamente de la emisión monetaria, y una política de ingresos, si quieren,
con una política salarial moderada. El promedio de los acuerdos salariales cerraron alrededor del 21,5%, muy en línea con la expectativa de inflación futura, pero por encima de la pauta que había puesto el gobierno, y eso le implica que el gobierno, mientras la actividad sale, tiene que seguir siendo socialmente generoso. O sea, tener un programa social, en especial para los sectores informales, que es donde la reactivación de alguna manera viene un poco más lenta. Este mix de política, con esas restricciones que les dije antes, genera los resultados que estamos viendo. Una recuperación de la economía. Argentina ya salió de la recesión, pero mucho más lenta y heterogénea, no está difundida a todos los sectores, solamente hay algunos que empiezan a traccionar. Una inflación en descenso, pero bastante incómoda todavía para el gobierno, porque está por lo menos 3-4 puntos por encima de la meta de 17% que había planteado para este año, y un dólar que va a seguir siendo, está si quieren relativamente barato, y donde tiene más tendencia a la apreciación que a la depreciación. Entonces, claramente los resultados que observamos son producto de este mix, las combinaciones de los conflictos de objetivos y por otro lado el modelo de política económica que el gobierno de alguna manera ha planteado. Yo voy a pasar en los próximos minutos, 15 minutos, vamos a ver algunos números y vamos a detenernos en algunas cuestiones. La primera cuestión es el tema fiscal. Yo le decía, todavía el gobierno tiene un programa fiscal, si quieren, gradualista en términos de baja de la inflación. Hay mucha gente que dice que el gobierno tendría que ser mucho más duro en materia fiscal. Hoy socialmente y políticamente el gobierno tiene restricciones para avanzar más fuerte, digo, porque una baja mucho más drástica del déficit fiscal generaría, no tiene margen, si quieren, desde el punto de vista de política económica. Ahora, miren de alguna manera cómo está mejorando. El año pasado la diferencia entre el crecimiento de los gastos y el crecimiento de los ingresos era de 11 puntos, los gastos crecían 11 puntos más porcentualmente que los ingresos. Este año ya está creciendo 6 puntos. Y cuando vamos a ver el programa fiscal, el año que viene los ingresos tienen que estar creciendo por encima del gasto. Esa es la forma en la cual de alguna manera se va a ir ajustando el déficit. Ahora, fíjense quiénes son los que empujan el crecimiento del gasto este año. Obra pública, casi 38%, y gasto social, casi en la misma magnitud. Son los factores que de alguna manera empujan el crecimiento del gasto. ¿Y quiénes son los que ayudan a la baja del déficit? Básicamente los subsidios económicos, en especial los subsidios a la energía, que este año van a representar casi un punto en términos de la baja del PBI. Ustedes dirán, yo la tarifa eléctrica la pago mucho más cara hace rato. Sí, es cierto, mucho más caro que lo que se paga en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por eso el impacto de la baja o de la suba de tarifas impacta mucho más en Capital que lo que impacta en el interior. Esa política fiscal, cuando uno mira, este es el programa del gobierno, yo creo que este año va a poder cumplir sin problemas básicamente el déficit fiscal, la pauta de déficit fiscal, y lo que tenemos que mirar es el programa fiscal para el año que viene. Estas son las metas que se puso el gobierno. El año que viene tener un déficit de 4,2, este año de 4,2, el año que viene de 3,2. Si uno quita los ingresos extraordinarios, o sea, por la multa del blanqueo, este año el déficit va a estar en 4,6 puntos del PBI, el déficit primario, y el esfuerzo es llegar al año que viene a un déficit de 3,2, tema no menor. Y un dato interesante, fíjense que con respecto al año pasado, el déficit fue 5,6. O sea, este es el primer, yo diría que es inédito en la economía argentina de ver en un año electoral que baje el déficit fiscal. A pesar de que la política fiscal es laxa, estamos viendo que en un año electoral tenemos una política monetaria contractiva y tenemos por otro lado un déficit fiscal en baja. ¿Puede el gobierno cumplir esa meta? Yo creo que se puede llegar, pero claramente hay un esfuerzo todavía para hacer. Yo les decía, el cierre de las paritarias fue muy en línea con respecto a la expectativa de inflación futura. En general los sindicatos, digamos, en la negociación pedían recomposición por el salario pasado, pero todos negociaron mirando la inflación futura y no pasada. Fíjense que el promedio de las negociaciones salariales estuvieron en 21,7, que esa es más o menos la expectativa de inflación a diciembre punta a punta. No la pauta de 17 o 18 que hubiese querido cerrar el gobierno, pero claramente tampoco la pauta de 30% que hubiesen querido cerrar muchos sectores, básicamente del sector sindical. Y la política social, de alguna manera,
tiende a cubrir el desfasaje en términos salariales que hay en los sectores de alguna manera mucho más bajos. El otro tema, digamos, que vemos, yo les decía, la política monetaria es restrictiva y es para tratar de bajar la inflación, y eso se nota en lo que es el valor de la tasa de interés. La tasa de interés en este mes está casi en 26%. Es difícil, la tasa de interés va a bajar en la medida que la expectativa de inflación a un año empiece a bajar. Fíjense, en junio la expectativa de inflación a un año es 17% para el año que viene. Por lo tanto, está dando una tasa de interés real de casi el 8%. Y esa es la foto que de alguna manera hoy retrasa lo que tiene que ver el impacto sobre las inversiones productivas, porque la tasa financiera es una tasa importante en términos reales. Ahora, claramente, en la medida que la inflación vaya cediendo y la expectativa de inflación baje, la tasa de interés tiene que ir bajando. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que, a diferencia del ciclo anterior, donde hubo 12 años de tasa de interés real negativa que termina lesionando el mercado de capitales y la moneda, vamos a un periodo de tasa de interés real positiva, porque lo que se quiere fomentar básicamente es la reconstitución del mercado de capitales y reconstituir el ahorro para poder invertir. ¿Cuánto debería ser la tasa promedio para que no colide con la actividad productiva? Entre el 3 y el 5%. Hoy está en 8%, y en la medida que la tasa de inflación baje, vamos a ver una baja en la tasa de interés. Hay que mirar la foto, pero también hay que mirar la película, y eso son parte, si quieren, de los riesgos. El otro tema importante que quería pasarles es básicamente los segmentos crediticios. Fíjense, a pesar del tema de la tasa, lo que se está viendo es una fuerte recuperación de los préstamos personales, los préstamos prendarios y los préstamos hipotecarios. En los préstamos hipotecarios, el año pasado, en todo el año se dieron nada más que 7.000 millones de pesos en préstamos hipotecarios. En estos primeros 5 meses en los cuales hay datos, ya se dieron casi 8.000 millones de pesos, y hoy los bancos de alguna manera están desbordados administrativamente en términos de consulta. ¿Cuándo esto se va a notar en términos de la construcción? Yo diría recién para finales de año, en parte de la construcción privada. Hoy se nota mucho ese crecimiento de los préstamos hipotecarios en la compra de stock, o sea, de departamentos terminados. Y de a poco se va a ir viendo en términos de lo que es el crecimiento en la construcción privada más chica. Lo que sí no se recupera es el préstamo comercial. En especial, ¿por qué? Porque el préstamo comercial está mucho más asociado a la formación de inventarios, y con una tasa de interés real tan alta, la formación de inventarios está mucho en la parte baja. Pero la tasa está ajustando lentamente en términos de préstamos, pero con una gran recuperación en términos de los préstamos privados. Entonces, yo les decía, a pesar del esfuerzo monetario del Central, es difícil cumplir la pauta de inflación de este año del programa. El programa se había hecho con 25% de inflación para el año pasado, 17% para este año. El año pasado fue casi 36, 37% en promedio. Vamos a tener una tasa que va a bajar casi a la mitad, pero todavía por encima de la pauta del gobierno, y ya para el año que viene se está esperando una tasa del 14, 15%. Fíjense que lo importante es la expectativa de la tasa de inflación. Es una expectativa a la baja y sin sorpresa. ¿Qué quiere decir? Que no haya un rebote inflacionario. Eso en parte es porque hay más credibilidad con respecto a la política monetaria y a la actuación del Banco Central. Ahora, es un duro hueso de roer el tema inflacionario, porque también parte del sostén de esa expectativa inflacionaria un poco más alta la está dando básicamente el tema del déficit fiscal. Algunos datos nada más ahora para ver estos resultados que les decía. Vimos la configuración de la política, miremos un poco ahora los resultados en términos de inflación, dólar y nivel de actividad. Si uno mira en términos de inflación, yo les decía, la inflación es estable a la baja sin sorpresas. Solamente vemos que estos picos inflacionarios, en especial de julio y el de noviembre, porque estamos estimando el aumento de naftas y el impacto del aumento del gas. Nosotros pensamos que en noviembre va a haber un aumento de tarifas de transporte, en especial para Capital Federal y Gran Buenos Aires. El gobierno dice que lo va a hacer el año que viene. Yo sería más de la intuición de que puede ser en noviembre. Si no es en noviembre, ese 2,2 sería más cercano a 1,3, porque el impacto de una suba en transporte más o menos impacta sobre la inflación mensual en casi un punto. Pero, como ven, es una inflación, insisto, estable a la baja. Donde está el mayor,
presión del gobierno es en lo que se llama la inflación núcleo, o sea, esa parte de los precios que no está condicionado por factores estacionales, educación, frutas, verduras, o por decisiones administrativas, los aumentos pautados en las audiencias públicas de gas y de electricidad, y eso todavía es un poco más alta, pero claramente las expectativas, la nominalidad de la economía todavía está alta, no está compatible a esa tasa de 17%, pero de alguna manera va en baja. El otro tema que está dando vuelta y que quizás hoy y estos días se está haciendo un poco sacudón es el tema del tipo de cambio. Si uno mira, el tipo de cambio el tipo de cambio nominal, había empezado el año muy tranquilo, es más, hace un mes todos estábamos discutiendo que el tipo de cambio estaba muy bajo, estábamos hablando de un tipo de cambio casi en 15 pesos, 15, 20, y eso generaba una pérdida en términos de capacidad de tipo de cambio real y que estaba presionando mucho la rentabilidad de los sectores transables. A partir de mayo empezó a recuperar un poquito. Todos tenemos estimaciones para fin de año de un tipo de cambio nominal alrededor de 18.20 a 18.60. Y les diría que no hubo mucho cambio de mayo hasta ahora en términos de esa mirada para fin de año. Ahora, ¿cuál era la preocupación en mayo? Que para llegar a 18 había que hacer un salto grande y no había ningún condimento que estábamos viendo en términos estructurales, los dólares que entran por financiamiento, los dólares que entran por exportaciones, que pudiera explicarnos ese salto. Y los saltos se dieron por 2 o 3 cuestiones, 2 exógenas. El tema de Temer, la denuncia contra Temer que hizo que se devalúe el real y el tipo de cambio acompañó, pero fíjense que después básicamente cayó. El tema de la calificación de ser país emergente o seguir siendo país periférico o país de frontera, que generó un saltito de tipo de cambio. Y en estos días lo que estamos viendo es temas de incertidumbre electoral. Entonces uno dice, ¿tanto castiga el tema de incertidumbre electoral el tipo de cambio? Porque es un mercado también que es todavía relativamente chico y partes se han retirado. Acuérdense que después, esto Enrique lo explicará mucho mejor, la elección de las PASO, por la forma en la cual se definió las PASO, se transformó en una elección de primera y segunda vuelta. Entonces, la elección de agosto hace mucho ruido también porque tampoco hay mucho dato y mucha claridad en materia de algunos números, en especial en provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno mira, cayó la liquidación de los exportadores casi un 30%, no están vendiendo los dólares. Aquellos particulares que vendían dólares están vendiendo menos porque están viendo a ver qué pasa. Y algunos operadores financieros que entraban a hacer lo que se llama el carry trade, a tener una ganancia especulativa de corto plazo, también se retiraron del mercado. Ese retiro de esos factores que generaban una oferta sobre el tipo de cambio hizo que de alguna manera tuviera este repunte. Ahora, todo eso está haciendo que cambiemos las proyecciones a futuro, que vamos a ver un tipo de cambio que va a seguir trepando y se puede ir a 21, muy difícil. Entonces, lo que estamos viendo es una volatilidad y oscilación. Va a ser un mercado que se va a seguir moviendo estos días en términos de volatilidad. Recién hoy algunos bancos salieron a vender y no vemos todavía un panorama, de alguna manera, de cambios importantes con respecto a la estimación que teníamos hace algunos años. Entonces, si uno mira, yo les diría así, esto lo voy a pasar acá rápido, el gobierno está, digamos, si uno quiere saber si es preocupante o no este tipo de cambio, el gobierno dice, el mercado es libre, los movimientos son de la oferta y la demanda, y eso es claro, es correcto, porque hoy no hay intervención, el gobierno no está fijando el tipo de cambio, pero esta salida y entrada de capitales hay que ver qué hay detrás, si es solo un tema de corto plazo o hay operadores que se están retirando. Por otro lado, la volatilidad, dice el gobierno, hace un poco de bien porque desalienta el ingreso de capitales especulativos. Ahora, si el ruido, lo que nosotros llamamos en economía, es ruido blanco, está bien. Ahora, si atrás de eso hay preocupaciones por el rumbo futuro de la economía, ahí yo diría que hay un riesgo que puede ser latente. Creo que va a haber poco impacto con respecto al pass-through, o sea que esto se traslade a precios, porque ya de alguna manera la estructura de precios se está haciendo más mirando la política monetaria. Es cierto que el régimen de metas de inflación, el gobierno y la credibilidad del Banco Central se está ganando, pero también es cierto que estabilizar un programa de metas de inflación, o sea, de control de la inflación por el programa monetario lleva 1 o 2 años y no es tan directo de que estos movimientos no pueda hacer que se trasladen básicamente algunos precios. Y claramente esta mejora del tipo de cambio nominal apuntala al tipo de cambio. Ahora, el problema ¿cuál es? Que si este aumento del tipo de cambio nominal
se traslada a precios y se convalida, afecta de nuevo el tipo de cambio real. Así que yo diría, hoy no hay grandes temas de preocupación, sí hay que estar alerta. La semana que viene vamos a ver si se logra estabilizar y estamos parte de lo que es este movimiento del tipo de cambio. Tenemos que acostumbrarnos a un mercado de capitales, a un mercado cambiario mucho más libre y claramente los temas de incertidumbre electoral están de alguna manera impactando. Lo que sí hay que mirar, y lo que me parece más importante, más que mirar el movimiento del tipo de cambio nominal del corto, lo que pasa es que cuando el tipo de cambio se mueve en una economía que está reconstruyendo su moneda con el pasado que tenemos en Argentina, hace mucho ruido. Lo que tenemos que mirar es el tipo de cambio real, y ese es el promedio del tipo de cambio real a precios de hoy. Entonces, claramente, el tipo de cambio real, y yo les decía antes, la ganancia de competitividad no va a venir por tipo de cambio, porque el tipo de cambio está relativamente, si quieren, atrasado, y no va a modificarse en los próximos 2 o 3 años. Mientras no haya una baja sustancial del déficit fiscal, va a ser muy difícil corregir el tipo de cambio real, por lo menos en los próximos 2 años. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar, que esto es un dato, y que toda la ganancia de competitividad que tiene que tener la economía va a tener que venir básicamente desde el punto de vista de las ganancias más estructurales. Estoy muy excedido de tiempo, paso rápidamente nada más para ver. La economía empezó a salir, muy lenta todavía, pero ya salió de la recesión, una recesión típica para la Argentina de 2 trimestres de caída, 2-3 trimestres de caída, con una profundidad de 2,5 a 3% de caída. El promedio, 2,5 fue lo que cayó el año pasado. Ya empieza a salir, pero fíjense, arranca, pero todavía vuela bajito. ¿Y dónde están? Y es muy heterogénea. Hay sectores que son los que más empujan, el agro, servicios, transporte y comunicaciones, construcción. Hay sectores que están en el pelotón del medio, intermediación financiera, los sectores de servicios, en sectores de servicios educativos, etc. Comercio viene un poco más rezagado, industria y minería son los que vienen más rezagados. Minería va a venir muy atrás, petróleo va a venir muy atrás, gas viene adelante, comercio empezó a desacelerar en el último trimestre, industria recién en el mes de mayo, vamos a ver que hizo un quiebre. Ahora, hay sectores que traccionan más que otros. Entonces, el complejo agropecuario tracciona gran parte de lo que tiene que ver con el complejo industrial. La construcción está empezando de alguna manera a moverse. Fíjense, no solo asfalto, cemento, que son los que están en la parte inicial de la construcción, sino que empieza a traccionar en los sectores ya de terminación, pisos y cerámicos recién en el mes de mayo empiezan a dar positivo. O sea, hay una recuperación, pero insisto, bastante pijotera todavía y muy heterogénea. Por eso la sensación térmica básicamente de alguna manera se pierde. La industria pasó en mayo recién a ser relativamente positivo, después de casi 15 meses consecutivos de caída. Ahí se empujó bastante la mejora en el sector, en especial automotriz, por ciertas mejoras que estamos viendo en Brasil. Y básicamente también, fíjense, la industria, que es el sector que viene más rezagado, también es muy heterogéneo la recuperación. Si estoy en maquinaria agrícola estoy bien, si soy obrero en el sector textil estoy muy mal y es muy difícil que eso de alguna manera se recupere. Así que tenemos que ver que eso va a ser la característica de la recuperación, lenta y heterogénea y que va de a poco difundiéndose a la mayoría de los sectores. El comercio también empieza a tener cambios importantes. En el interior se siente menos la caída en el comercio que lo que es en Capital Federal y Gran Buenos Aires, por el tema de las actividades y básicamente por las cuestiones que hacen al ingreso real. El tema de ajustes de tarifas golpeó menos. Hay mucho más hay cambios en el comportamiento del consumidor, consume más en bocas de cercanía y en mayoristas que en grandes supermercados. Está castigando las primeras marcas y va hacia las segundas marcas, es una tendencia bastante importante, y mucho más están yendo a bienes durables que están relativamente más baratos en dólares que a consumo masivo, por eso también la explosión básicamente de los préstamos personales. Vamos a pasar estas cuestiones y miremos dos temas nada más. Esto es un poco las proyecciones que tenemos para fin de año. En términos de crecimiento, la economía va a estar creciendo alrededor del 2,5% aproximadamente, ya en el tercer trimestre a una velocidad mucho más alta. Hoy la velocidad anualizada está alrededor del 2%, vamos a tener una economía creciendo ya en el tercer y cuarto trimestre alrededor del 3,5-4%,
pero en promedio alrededor del 2,5%, y donde sí la inversión, en especial en sectores no solo de construcción y energía, sino también en el sector agropecuario, empiezan a traccionar un poco más. Ahora, esto es la economía hasta octubre. ¿Qué es lo que tenemos que esperar después? El foco del gobierno va a estar puesto en las grandes reformas estructurales de mejora de la competitividad. Y yo diría dos cuestiones. Por un lado, estas 4 leyes que están ahí son las leyes que el gobierno va a impulsar fuertemente para dar estabilidad macro, pero es consolidar en la mejora fiscal. La reforma tributaria, que ya está en estudio y que de alguna manera va a corregir gran parte de los temas de distorsiones. Un compromiso, una ley de compromiso fiscal federal con las provincias, que de alguna manera ponga límites en términos reales al crecimiento del gasto público y empiece a trabajar sobre la baja de ingresos brutos. La tercera es la ley de blanqueo laboral. Esto que decía Mario, de dejar de cazar en el zoológico, es una ley de blanqueo hacia adelante que baje la presión impositiva sobre el mercado de trabajo y permita ampliar básicamente la base desde el punto de vista tributaria. Y la cuarta es la reforma del sistema previsional, para tratar de consolidar el sistema previsional, que es el 50% del gasto público nacional. Desde el punto de los programas de competitividad, por afuera de lo que es los programas de inversión pública, es el tema del costo laboral. Va a haber una embestida fuerte y cambios regulatorios fuertes para tratar de mejorar y bajar el costo laboral. Y ahí hay que mirar lo que hizo Brasil con la reforma impositiva. Este paquete de 4 leyes fiscales, más los temas que hacen al costo laboral, son parte de la agenda legislativa que el gobierno quiere poner en marcha el año que viene para mejorar, dar una sustentabilidad al tema fiscal, de alguna manera garantizar las reglas de juego que está poniendo hasta ahora y trabajar sobre las reformas competitivas. ¿Dónde están los riesgos? Y ya con esto termino. Básicamente acá. Estos son los riesgos que tenemos que monitorear para ver, como decía Tuzán, si puede fallar o no esto, ¿no? Pero claramente el principal tema de riesgo para mí sigue estando en el tema fiscal. Si el año que viene el déficit fiscal no baja o el gobierno no puede avanzar en las reformas fiscales, claramente corremos el riesgo de entrar nuevamente en una economía inestable como vimos al principio, que cada 2, 3 años vuelve a tener una caída. En la medida que reforcemos el tema fiscal, el déficit vaya bajando y podamos hacer mejoras en materia de competitividad, podemos decir que estamos mucho más encaminados en el crecimiento de una economía más sostenida. Espero que toda esta información y estos lineamientos puedan servir para poder seguir haciendo negocios todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a subir al escenario al señor Enrique Zuleta Puceiro, quien es profesor titular ordinario de las cátedras de Teoría General del Derecho y de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Preside la consultora especializada en investigaciones sociales aplicadas OPSM. Es miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires en representación del claustro docente y del Consejo de SADE. Es también miembro del Consejo Asesor de la Asociación Cívica Conciencia, del International Advisory Board del Eisenhower Exchange Program y del Consejo de Administración de la Fundación Premio Nacional de Calidad. Es académico de honor de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España y miembro del American Law Institute. Es consultor en temas de desarrollo social y de reformas del sector público y el sistema de justicia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido. Quería en primer lugar agradecer a las autoridades del Centro y de la Cámara Argentina de Comercio esta oportunidad de volver a Gualeguaychú, una ciudad que realmente me entusiasmó siempre, vine muchísimas veces, nunca a poder dialogar y conversar como ahora, casi siempre por razones de trabajo o por la realización de estudios de desarrollo territorial fundamentalmente. Estoy muy honrado de estar aquí y quería en muy breves minutos agregar la perspectiva de la política. Creo que el análisis que nos ha hecho Dante Sica revela un país que está tensionado y, vamos a decir, atravesado por contradicciones,
necesitado de romper ese ciclo en el cual iguales causas producen iguales efectos. Y entonces eso nos lleva a la política. La política atraviesa por un momento de cambios aún más fundamentales y cambios de modelos. A veces se nos escapa esa dimensión profunda del cambio cuando nosotros nos quedamos solamente en el aspecto electoral de la política. La competencia política es engañosa, porque es una competencia, como en todos los lugares del mundo, epidérmica, que tiene que ver con liderazgos episódicos, tiene que ver con candidaturas, con estrategias y con tácticas, y en tanto la sociedad le está pidiendo a la política cosas muchísimo más importantes. Y la política en la Argentina, como en todo el mundo, ha ido sufriendo un proceso muy complicado frente a todo este cuadro que ustedes han visto de la economía. Por ejemplo, la política es absolutamente incapaz hoy en la Argentina y en cualquier país de imponer sacrificios presentes para beneficios futuros. El ciclo de la política es mínimo, es de 1 año y medio. No hay político que pueda superar esa limitación que el ciclo político le pone a la capacidad de compromiso de la política. Entonces la política ha ido perdiendo capacidad de coordinación, capacidad de conducción, capacidad de visión estratégica hacia el futuro, capacidad de compromisos públicos y privados. Y me parece que este es un dato en la Argentina. Pero me parece que también tenemos que ver el otro lado de las cosas también. Vamos bien, vamos mal, todos nosotros discutimos. Yo, antes de presentarles un cuadro de cómo estamos hoy y cómo podemos estar en los próximos meses, que me parece seguramente es lo que más les interesa a ustedes, yo quisiera señalar algunos factores que a mi juicio son positivos, son progresivos en la situación argentina de este último año, sobre todo, qué factores son regresivos, en los cuales vamos para atrás, y sobre esa base, antes de mostrarles los datos, para poder interpretarlos mejor, tratar de ensayar algún análisis estratégico de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros riesgos y qué puede establecerse como un balance mínimo de la política. Yo creo que entre los factores progresivos que tiene la Argentina, muy progresivos, muy positivos, la primera de ellos es que es un país que está viviendo desde hace algún tiempo una profunda escalada de expectativas, una revolución desde la demanda. Las revoluciones en la política siempre fueron en América Latina revoluciones desde la oferta. El líder, el partido, el programa, la propuesta, el relato, la utopía, si ustedes quieren, en otros tiempos. Bueno, hoy los que tienen proyectos, utopías, demandas, propuestas, liderazgos son los ciudadanos y la política se va tratando de acomodar detrás de los hechos. Hace un poco, para demostrarle que esto es mundial, Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Asamblea de la Unión Europea, decía: sabemos perfectamente lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo hacer que nos voten después de que lo hagamos. Les parecerá cínico, pero ese es el presidente de Europa. ¿Cómo hacemos para que nos voten después de que hagamos lo que hay que hacer? Que se suma a esta cuestión de la incapacidad de la política para producir sacrificios presentes que redunden en beneficios futuros. Esta escalada de expectativas, esta revolución desde la demanda me parece que es un dato clave. Es una sociedad que tiene expectativas, que cree que ha invertido lo suficiente, que ha hecho los sacrificios, que no va a aceptar que se le impongan nuevos sacrificios y que le está pidiendo a las estructuras políticas y a los liderazgos que se adapten, que se hagan cargo. Es una situación entonces que produce quiebras, realineamientos, reequilibramientos y, a mi juicio, una profunda regeneración de la política. La política está cambiando y está cambiando para bien. Está creciendo de abajo hacia arriba, está mejorando la política local. Muy buenos intendentes, muy buenos gobernadores. Para ser gobernador habrá que haber sido intendente y para ser presidente les aseguro que va a haber que haber sido gobernador. Ya van a ver estos años. La gestión se convierte en el título fundamental para la vida política. No hay otros títulos que no sean los de gestión. Quien quiera progresar, quien quiera crecer, quien quiera ser parte en este proceso, está obligado a gestionar. Esto es un cambio cualitativo. Hay un cambio generacional, hay un cambio de agenda y algunas fuerzas políticas tradicionales que han tenido la desgracia de
20 o 30 años de sucursalismo político, ¿no es cierto?, ya ahora van creciendo de abajo hacia arriba. Esto está pasando con el peronismo en las provincias, por ejemplo. Esta vez no hubo a las 12 menos cuarto del día de cierre de lista un telefonazo de la Casa Rosada diciéndole anotá y poniendo la lista. Y eso ha permitido que gente más joven, gente que viene de la gestión, gente que viene de las intendencias, haga un paso adelante. Esto le va a dar al peronismo una fuerza extraordinaria, no en esta elección probablemente, porque es un proceso, pero seguramente en el futuro. Va a mejorar cualitativamente el nivel de la dirigencia. El radicalismo lo tiene las cosas más complicadas, porque esos 20 años los pasó a veces ladrándole a la luna. Estuvo primero contra el neoliberalismo salvaje, contra la privatización y la desregulación y la apertura al mundo. Y pasados esos años estuvo contra todo lo contrario, contra el Estado de Providencia, contra el país cerrado, contra el autoritarismo. Y esos 20 años hicieron que muchísimos dirigentes se les haya ido la vida en una crítica desde afuera del poder. Y cualquiera de los temas centrales no están en condiciones de aceptarlos. Ha sido un partido que se ha acostumbrado a hacer oposición. Esto le está pasando a las dos grandes fuerzas políticas. Pero los dos se están mejorando por esta vía cualitativa. Una política más descentralizada, un premio a la gestión, un cambio generacional, un hacerse cargo de los problemas, una visión de una nueva legitimidad, una legitimidad no doctrinal ni de la plataforma ni del paladar negro, sino una legitimidad que viene del trabajo. Esto es nuevo y ha mejorado muchísimo el Congreso. El Congreso este que está terminando es muchísimo mejor que el anterior y el que viene, les puedo asegurar, está lleno de exgobernadores, de exintendentes, de gente que se ha fortalecido y aprendido a hacer política de las cosas, política de las realidades. Estos son factores progresivos porque nos llevan a nuevos equilibrios, nos lleva a transformar la idea de gobierno, nos lleva a que terminen las hegemonías y que incluso partidos extremadamente débiles, como puede ser el PRO, que tiene el 24% de apoyos en la sociedad, puede articular una coalición electoral que se convierta en una coalición legislativa sin pasar por ser una coalición de gobierno. Hay una alianza electoral que se cuaja en el Congreso, sin senadores, con pocos diputados, puede sacar adelante 80 leyes, aunque le cuesta muchísimo todavía hacer políticas de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que cuesta en la Argentina y en el mundo es la concertación. ¿Por qué no podemos, me preguntaba un amigo periodista antes de entrar aquí, ¿podemos aspirar a ser una Moncloa? No, no podemos aspirar, ni aquí ni en la China. ¿Y saben por qué? Porque no hay representación, nadie representa a nadie. En la época de Alfonsín, me tocó acompañarlo al doctor Alfonsín en todo su gobierno, hicimos una concertación allá en el 87, me acuerdo, sacamos la ley de defensa, y era posible porque uno convocaba a los partidos y acá aparecían los partidos. Por ahí, un caso extremo, el peronismo, aparecían dos, Corach y César Arias. O la izquierda, aparecía Zamora o Vicente, y el resto venía alguien representando una fuerza política. En esa mesa del Salón de los Escudos o del Palacio de la Cancillería era posible dialogar, intercambiar puntos de vista, encontrar comunes denominadores, iban a volver a sus partidos, iban a consultar, iban a refrendar esa decisión e íbamos a hacer un acuerdo. ¿A cuál de los 7 peronismos convocamos hoy? ¿A cuál de los 6 centrales sindicales? ¿A cuál de los 7 radicalismos? Los partidos no están en condiciones de funcionar, pero en ningún lugar. En los años 70 esto ocurrió en todo el mundo, los acuerdos generales de la producción y el empleo, que toda Europa menos Inglaterra pudieron funcionar con esas Moncloas, digamos, porque había una fortaleza en los mecanismos representativos. La crisis de la representación enerva, obstaculiza, complica las políticas de concertación. Eso no nos hace ser pesimistas. A mí me parece que eso lo que obliga es a un tipo de política, de equilibrios, de gobernanza multinivel, como dicen en Europa, ¿no es cierto?, y de aplicar herramientas muchísimo más pragmáticas. El problema es que frente a esos aspectos positivos están los aspectos negativos. Vivimos una época de incertidumbre. Y esa incertidumbre está vinculada no solo a nuestra visión del futuro, porque tenemos una visión voluntarista a que las cosas van a mejorar, pero sabemos perfectamente
que las condiciones para ser protagonistas en esa mejora son difíciles. Hay gente que yo respeto muchísimo, que conoce muy bien la cuestión de la pobreza, que dice que este 30% no son pobres, son excluidos. Es probable que haya un tercio de la población argentina que no esté en condiciones de mejorar, por muchas razones, básicamente de educación y de empleabilidad. Es posible que aunque funcionemos bien, estemos ante algo tremendo, que es lo que ha denunciado el Papa Francisco cuando habla del descarte. Que no haya posibilidad, ni siquiera con planes sociales absolutamente irracionales como los que hay en la Argentina, que no hay ya en ningún lugar del mundo, el cash transfer en la dimensión, cash transfer es entrega de dinero, que se entrega, que es posible que ni con eso podamos superar y que estemos condenados a llevar adelante un tercio de la sociedad que está afuera. El Papa ha dicho claramente, esa gente son excluidos. Reservando la palabra pobres para la gente que puede luchar por salir de la pobreza y que puede ser ayudada. Yo no comparto por ignorancia esta tesis, pero ojo que es una posibilidad bastante posible. Y que por más que hagamos políticas tributarias y regalemos y mantengamos esos programas, 30.000 millones para los programas sociales y legislaciones laborales como la que estamos todos de acuerdo en criticar, no podamos con eso. Y que esa gente, ya en tercera generación de no trabajar, pueda no trabajar. Porque además vamos a destruir, como es natural y es necesario, empleo en áreas donde el empleo pasa a ser ineficiente. Entonces, nuevo contexto de incertidumbre. Y para colmo la política, este es otro factor negativo, genera la política del miedo. Porque las campañas son así, ellos contra nosotros. Todo o nada, ahora o nunca, religión o muerte, decíamos en el siglo XIX. La política vuelve a ser así porque es una política de confrontación, es una política epidérmica, no tiene ideas y como no tiene ideas las improvisa, las convierte en relatos estereotipados y esto es fragmentación política, polarizaciones forzadas, inventadas, dificultades para articulación política, el que acuerda paga, el que dialoga paga, el que hace el esfuerzo de tender la mano paga. Es un signo de debilidad, vamos a decir, la idea de articulación. Me parece que esto hace bastante lógico, y este es otro factor negativo, que la sociedad pase a la defensiva, pase a la sospecha, no con una posición antipolítica, como hubo en el 2001, por ejemplo, que se vayan todos, pero sí descartando cualquier posibilidad de compromiso. Hacé lo que tenés que hacer, hacete cargo, no me gires. Vos no me representás. Yo te acompaño, acá tenés el cheque, pero no es un cheque en blanco. No me gires. Yo tengo lo mío y lo voy a defender. Eso es un repliegue de la sociedad civil y nos pone ante un horizonte de la democracia que le está pasando a muchísimos países europeos. Aparecen los Trump y aparecen los populismos porque hay un vacío de significación, un vacío de representación que se convierte en un vacío de participación y estos factores regresivos juntos de alguna manera equilibran y compensan los factores progresivos que señalé hace un momento. Con esto y antes de pasar a los datos, a ver cómo está la Argentina, yo diría que tenemos algunas oportunidades y algunos riesgos y va a depender de nosotros, de los ciudadanos, de ustedes, de los empresarios, de los profesores, de los intelectuales, de los periodistas, de los trabajadores, fundamentalmente, que podamos darle a la política confianza para que la política salte sobre su propia sombra. La gran oportunidad es la democracia. Es un país con democracia consolidada, con partidos débiles hasta cierto punto, pero con tradiciones políticas muy fuertes. Miremos a nuestro alrededor y veamos si hay un sistema político que esté garantizando estos casi 40 años de estabilidad que ha tenido el sistema argentino. Con todas sus dificultades, hay un sistema político con capacidad de alternativa, que regenera dirigencias, que sustancia con relativa civilización sus conflictos, y si no, miremos el Ecuador y Venezuela y Colombia y Brasil, por supuesto, y veamos, comparemos el grado de consolidación democrática. Lo más importante es que hay una dinámica de alternativa. Hoy nadie puede plantearse a sí mismo como una alternativa inexcusable, yo o el abismo.
La sociedad argentina no solo considera que eso no es así, sino que hasta considera positivo que haya alternancia en el poder. Ve como natural y como necesaria la rotación y el mejoramiento de la política por la vía de las normas y los principios republicanos. Esto no nos pasaba en los 90, donde todavía pensábamos qué va a pasar si se va a Caballo o cosas así. Hoy sabemos perfectamente que no hay nadie indispensable. Gran oportunidad estratégica. Porque además hay otro factor, hay una gran convergencia de demandas sociales. No existe la grieta al nivel de la gente, existen diferencias políticas, odios, dificultades, como en cualquier democracia. Ahora, nunca tantos argentinos, podríamos ver encuestas toda la noche, nunca tantos argentinos estuvieron tan de acuerdo en tantas cosas. Cuando hablan de educación, cuando hablan de trabajo, cuando hablan de salarios, cuando hablan de temas de salud, temas de corto, de medio y largo plazo, cuando hablan de seguridad ciudadana. No hay diferencias. Hay diferencias al nivel de la cúpula, a nivel de la política. Pueden ser reconciliables, pero la gente sabe, porque el primer factor de suspicacia frente a la política es la idea de que la política genera contradicciones artificiales, confrontaciones epidérmicas, poco profundas. Los políticos se pelean, se insultan, pero todo el mundo sabe que cuando baje la luz sobre el escenario saldrán y se irán a comer una pizza juntos sin ninguna diferencia de fondo. Me parece que esta convergencia de demandas sociales, vamos a decir, minimiza las divergencias que se producen en el nivel de la cúpula, en el nivel de la representación. Y todo eso fortalecido, y esta es otra gran oportunidad que tenemos, por la recuperación de lo local. La política, así como en Estados Unidos se dice all politics is local politics, toda política es política local, yo diría la mejor política es la política local, es la política de las ciudades, es la política de los intendentes, es la política de los gobernadores. De acá está saliendo la regeneración política. Las figuras que van a llegar al Senado, que van a dirigir los bloques, que van a pilotear ese proceso imprescindible de acuerdos que vamos a ver en la próxima legislatura, en el próximo Senado, vienen de las provincias. Y están preparados porque son, vamos a decir, personalidades pulidas por el ejercicio de la gestión. Quien ha gestionado sabe perfectamente que no puede haber contradicciones fundamentales. Me parece que ha habido aprendizajes democráticos y generación de nuevas capacidades, capacidades que no teníamos. Es una Argentina multipolar donde nadie monopoliza la agenda. Hasta aquí, vamos a decir, las oportunidades y los riesgos. Los riesgos son profundos. ¿Por qué? Porque estamos probablemente condenados, yo digo afortunadamente condenados, pero sé que estoy en solitario, probablemente condenados a gobiernos débiles. Gobiernos cuya fortaleza está en su debilidad. No son hegemónicos, no asustan. Vamos a decir, la gente no les tiene miedo y está dispuesto a acompañarlos, aunque no revelan capacidad de decisión, aunque siguen sin despegar, siguen sin controlar los factores. La verdad, me siento más tranquilo con ellos que con otra posibilidad alternativa de salvadores de la patria. Estos gobiernos débiles son los que funcionan en el mundo. Los Macrones salen de esta posibilidad, salen de 22%, de 23% de la nada y se convierten en posibilidades fuertísimas precisamente porque implican gobiernos obligados a escuchar, obligados a articular, que no pueden atropellar, que no pueden imponer. Ahora, la gente sabe que si un ingeniero generoso cuyo objetivo es que la gente viva mejor, se convierte en el fundador de un tercer movimiento histórico, ahí inmediatamente la gente va a ir para atrás. Mientras que vea al que gobierna focalizado en una misión de tipo relativa, acompañará. Si ve el riesgo del presidente fundamentalista, me parece que ahí inmediatamente va hacia atrás. El otro gran riesgo que tenemos es que esta espectacularización y personalización de la política termine ocupando todo el escenario de la política y que no haya posibilidades de limitar ese fenómeno.
porque esto nos va a llevar de la mano a las tentaciones fantásticas que la política le produce al faccionalismo, al individualismo, al personalismo, al dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? El dogmatismo es la absolutización de un punto de vista particular. Algo que es verdadero en cierto orden de cosas, lo absolutizamos y lo tratamos de convertir en una explicación absoluta de todo. Ahí viene el dogmatismo, que sumado al personalismo y sumado al faccionalismo, produce este riesgo de las hegemonías políticas que ha sido nuestro gran problema en la política contemporánea. Me parece que el otro gran riesgo es que no logremos superar otro de los temas fundamentales, que es el problema de las reglas de juego. Es una política sin árbitros, sin reglas, donde no hay posibilidad de compensar o de articular o de resolver los desequilibrios. Tal vez estas son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, los riesgos de un país que está viviendo una verdadera mutación del sistema político. A lo mejor ustedes eso lo ven en que ya no hay un bipartidismo, y parece lógico que así sea, que ya hay dentro de las fuerzas políticas fundamentales un proceso de diferenciación, pero hay factores más profundos y creo que los recorrimos a todos. El cambio generacional, la legitimidad horizontal, la política de proximidad, la primacía de los títulos de gestión, la idea relativa respecto a la propia importancia de la política dentro del conjunto de la agenda pública. Cuando una sociedad vive solamente a la política como única agenda política posible, es una sociedad que termina en los colapsos de los enfrentamientos de la vida política. ¿Cómo está la Argentina? Y cierro aquí para ver este mes que tenemos de campaña. Parece increíble, pero en apenas 4 o 5 semanas tenemos las PASO, invento argentino. No hay ningún lugar donde ocurre estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Están muy descontentos los políticos y tienen razón, porque me parece que si bien el gobierno ahora quiere tratar de infundir la idea de que es una especie de elección en doble vuelta, en la primera vuelta se vota, se recuentan los votos y después en la segunda vuelta se simplifica, recordando la política del balotaje del 2015, puede no ocurrir eso. Hay poca experiencia, solo tuvimos una experiencia de este tipo que fue la del 2015, pero ahí se votaba presidente y entonces el balotaje tenía sentido como segunda instancia concentradora. Ahora puede ocurrir todo lo contrario. El gobierno puede perder las elecciones. Vamos a ver datos para Les voy a mostrar entonces, este monitor de tendencias económicas y sociales, que es una encuesta a nivel nacional que hacemos todos los meses, desde hace muchísimo tiempo, desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Es una muestra de 1.200 o 1.800 entrevistas según los meses y se distribuye entre los suscriptores de nuestro servicio. Lamentablemente, por la fecha que nos tocó, no tengo terminada la de julio. Esta es la que presentamos, que tiene los datos hasta la última semana de junio, así que me faltan estos 7 días, que son 7 días cruciales, porque son los 7 días que vienen ya de lanzamiento de la campaña. Pueden cambiar las cosas, pero no creo que muy significativamente. Voy a mostrarle algunos cuadros. Esta es la evaluación general de desempeño del presidente Macri. Hay algunas cosas que dice, ¿cuál es la imagen de Macri? Nosotros no medimos imagen, medimos 3 cosas. Evaluación del desempeño como presidente, apoyos, a margen de que usted como lo evalúa, lo apoya o no lo apoya, y gestión en áreas concretas diferenciadas. En las elecciones medimos un cuarto indicador, que es el voto, pero en este caso, como no hay voto presidencial, no lo medimos. Allí en la línea roja tienen ustedes la negativa y tienen la positiva. Estamos midiendo desde enero del 2016, como ven ustedes, hasta, a ver si puedo sacar esto. No. Entonces, la curva verde muestra, como ven ustedes, una gran estabilidad. Ha habido meses de subidas y de bajadas, podemos detenernos a analizarlo, pero en general, bueno, en junio tuvo alguna bajada de 20 a 22%, no diga que está por
por debajo esa diferencia del error muestral, pero la verdad de las cosas es que una gran estabilidad. Desde aquel momento en que, a ver, se nos ha ido ya demasiado. Esta es la evaluación. Han declinado las expectativas iniciales, pero muy poco. Sí, tenía 33 o lo que fuera, pero está bastante razonable. Esta es la aprobación de la gestión. Vamos a decir, al margen de que a usted le guste o no le guste lo que hace, ¿lo apoya o no lo apoya? La curva verde es el positivo, el suma el muy bien y bien, y la curva roja el mal y muy mal. O sea que hay un sector duro, vamos a decir, que está mostrándonos allí una negativa, es el 29%, es el 30%, pase lo que pase va a estar en contra de lo que hace el gobierno, y hay otro tanto, un poco más, que está a favor. Y el resto, bueno, es gente que está obligada ante una pregunta de este tipo, apoya o no apoya, a pronunciarse, aun cuando muchos renuncian a hacerlo. Esta es la curva de, más allá de la opinión, usted va a seguir apoyando, apoya la gestión del presidente. Ahí tienen de nuevo un porcentaje que no ha ido variando significativamente. El no ha ido creciendo, pero es mínimo, y el sí ha ido bajando un poco. Sigue siendo un presidente con un poco menos del 60% de aprobación, a pesar de un año y medio donde ha rematado muy pocos objetivos, sobre todo de cara a la opinión pública general. Y la confianza hacia el futuro, fíjense el nivel de estabilización o de amesetamiento. Estamos midiendo el largo plazo, desde enero del 16 hasta ahora. No hay ninguna situación de electroencefalograma loco, de gente que va y que viene y que cambia y veremos qué pasa la semana que viene. Está bastante estabilizado. Fíjense cómo juzga la gente la herencia recibida. Como balance general del legado que deja la etapa de gobierno de Cristina Kirchner, ¿cuál es su opinión? Fíjense el positivo, que es el verde, abajo, y el negativo, arriba. Hay más de un 70% que considera negativo, pero lo consideraba negativo también en el poco más negativo que el 67, 68 con que se inició el periodo de Macri. Hay una gran estabilidad. Es muy difícil que la campaña electoral varíe toda esta curva que les estoy mostrando, que en este mes pase algo extraordinario. ¿Siente usted en general confianza respecto a la capacidad del gobierno para resolver los problemas argentinos? Fíjense también la estabilidad de los niveles de confianza. 67%, a pesar de que no todos son apoyos, son 10 puntos menos los apoyos, sin embargo tiene confianza que los va a poder resolver. ¿De dónde sale esa confianza? Probablemente de la visión de la alternativa contraria, que no estuviera el gobierno, que el gobierno tuviera que ceder la agenda, tuviera que ceder la primacía, que tuviera, en caso de perder las elecciones. A estas alturas, si tuviera que aconsejar al nuevo gobierno entre seguir con sus investigaciones acerca de los años del kirchnerismo o bien convocar acuerdos nacionales, a un gran acuerdo nacional entre las fuerzas políticas y sociales. Dice, continuar con sus investigaciones de la época del kirchnerismo, 19%. Convocar a todas las fuerzas políticas, tanto de gobierno como de oposición, 38%. Y hay un 34% que dice, que habría que hacer las dos cosas, no son incompatibles. Pero en general vamos a decir que la idea de una política de confrontación y de derrotar al enemigo por la vía de meterlo preso es un porcentaje muy chico. En general, la mayor cantidad de la población está queriendo formas de avanzar hacia soluciones de concertación. Algunas porque no consideran que sea antinómica esa política respecto al investigar el pasado y otros porque definitivamente quieren políticas de concertación hacia el futuro. Hay algunas políticas que no vale la pena verlo, pero hemos analizado en esta encuesta no solo estas iniciativas, la política de apertura comercial,
la política de las negociaciones paritarias. No quisiera detenerme aquí, que ante preguntas de ustedes puedo contestarlo. El contexto económico, ¿se siente usted cercano o lejano a las posiciones actuales del gobierno? Como ven ustedes allí por los colores, no sé si lo llegarán a ver, digamos, el muy cercano y cercano es mínimo. La gran porcentaje de la gente se siente distante, cierta distancia, lo mira desde afuera. Si debiera continuarla o introducir algunos cambios, una gran proporción, fíjense ustedes, de la gente quiere cambios profundos o cambios relativos. No es una política que esté legitimada por su resultado, está legitimada por la posibilidad de que exista otra política, o que se quiebre, o que se produzca un colapso. Sigue teniendo el gobierno a favor una esperanza, vamos a decir, preocupada, profundamente preocupada, pero no que pueda llevar en la elección a un voto castigo o algo que se parezca a, bueno, tiremos las fichas para arriba y que caigan como caigan, perdido por perdido, veremos si me sale mejor el juego que viene. No hay una sociedad desesperada, ni muchísimo menos. Y eso se nota en casi todos los aspectos y en todas las preguntas de la vida política. Lo más importante es esta pregunta: ¿cree usted que en el próximo año la situación económica mejorará? Mucho, algo, poco o nada. Mucho, algo es 12 más 8 más 41, 8. Hay una gran mayoría de la sociedad que cree que las cosas van a estar mejor. Miren que el gobierno insiste que la inflación tiende a disminuir y que ha comenzado a estar bajo control. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, allí tienen los datos. Hay un 55,8 que no está de acuerdo con eso, no cree que el gobierno controle la inflación, pero sin embargo, y esto ha ido creciendo, lamentablemente no tengo la visión diacrónica, hay un 40% que cree que han comenzado a mejorar las cosas. Hay una distensión notable en el tema de la inflación. Tiene mucho que ver con los datos que ha mostrado Dante, aunque sigue existiendo una situación de suspicacia o de sospecha respecto a la capacidad efectiva del gobierno. ¿Cree usted que el gobierno logrará dominar la inflación en el próximo año? Y allí es muy claro, 52,2 sí, 40 no. No confío en los datos que me vienen sobre el mejoramiento, pero confío que el próximo año el gobierno va a poder. Aunque no esté de acuerdo con la política económica, aunque no me consten los instrumentos que está utilizando, sin embargo creo que esto va a mejorar. Los escenarios políticos, tómenlos con pinzas, porque es una encuesta buena para la única pregunta que podemos hacer en este tipo, que son las encuestas de diputados nacionales, PASO, que es lo que hoy la gente con facilidad te dice y con gran precisión de lo que va a ser. Vamos a ver, si usted tuviera que definirse a favor del gobierno o a favor de la oposición, ¿cómo se definiría? Bueno, pasé por alto que casi un 75% de la gente se siente independiente respecto de cualquier opción partidaria a nivel nacional. A favor del gobierno, ahí tienen ustedes casi un 39%, a favor de la oposición un 23%. El resto, que es un porcentaje muy importante, no lo destacamos acá, ni una cosa ni la otra, es un 35%, no se siente ni cerca del gobierno ni cerca de la oposición. Esa es la ancha avenida del medio que está esperando opciones políticas que le expresen. En la provincia de Buenos Aires es mucho mayor del 35%, es casi el 50%. Y sin embargo, ninguna de las opciones que han salido a pescar en ese electorado logra hacer pie. Ni Massa, que ha bajado del 27 al 17, ni Randazzo, ni la propia Cristina Kirchner, que ha decidido ir a buscar votos allí, a pesar de que tiene un 32% de tendencia de voto, ha decidido una opción moderada para ir a buscar algo más, que es lo que le va a dar el plus posiblemente, le podría dar para una victoria. Sin embargo, logran hacer pie en ese porcentaje importante que no se siente ni cerca de Macri ni cerca de la oposición. Se siente esperando una opción. Fíjense ustedes, si hubiera una hipótesis, supóngase usted que tuviéramos un balotaje de nuevo entre Macri y Scioli.
Macri 51, Scioli 31, son 20 puntos. Y la comparación entre gobiernos de Macri y Kirchner, este es interesante. ¿Con qué gobierno se siente usted más identificado? ¿Con el de Mauricio Macri o con el de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, 52% Macri, 26% Kirchner. Ahora, ¿y con cuál de los dos gobiernos estima usted que le fue mejor desde el punto de vista de su calidad de vida? Con el de Macri, 21, con el de Cristina, 37. Gente absolutamente desapasionada. Ahí no hay grieta. La gente está dispuesta a pensar y opinar con absoluta libertad. No se siente para nada compelida a tomar una opción terminante. Fíjense ustedes esta pregunta y con esta es la que termino. Estamos hablando final de junio. Es la época en que se está haciendo el acto de Arsenal, aproximadamente. Los datos son las 15 días segundos de junio. Se aproximan ya las elecciones legislativas del 2017, suponiendo que compitan las siguientes fuerzas políticas. ¿Con cuál de ellas se siente más inclinado a votar? Nivel nacional, de la que acá Tierra del Fuego, vamos a decir. Cambiemos, 38%, Frente para la Victoria, 23%, Frente Renovador, 7%, Genestolvícer, 4,7%, Partido Justicialista Federal, 2,6%, Izquierda, 4,6%. Hay que pensar que las cosas hay que verlas por distrito. En la provincia de Buenos Aires, 7 tiene, por ejemplo, Frente Renovador de Massa, 7,9%, que es el 16 o 17 a nivel de la provincia de Buenos Aires. Esto es el agregado. Esto podría indicar en aquel momento una diferencia de casi 12 puntos de Cambiemos. ¿Se va a producir eso? Ciertamente que no. ¿Por qué? Porque ha empezado la campaña y existen algunos electorados fundamentales, el más importante de la provincia de Buenos Aires, donde las elecciones es muy probable que tiendan a estar empatadas. En ese caso, probablemente llegaremos con estos datos a una victoria de Cambiemos, pero no es una victoria de Cambiemos definitiva, ni que cambie la historia, ni que genere una nueva hegemonía. Es muy parecida esta elección a la del 2015. Mi tesis es que la política argentina entre el 2015 y ahora no ha variado sustancialmente, porque la gente no está enfervorizada ni apasionada por la política y a la hora de ser presionada a una votación no vería las cosas de una manera muy diferente que en el 2015. Esto quiere decir que el gobierno, a pesar del esfuerzo inmenso que ha hecho, no ha logrado agregar mucho, y también quiere decir que la oposición, a pesar del deterioro constante y las denuncias, etc., tampoco se ha visto mayormente afectada por la situación. Es una política relativa. Si vienen problemas, no vendrán por la política. Si vienen problemas, vendrán porque las recetas transitorias no lograrán ser recetas efectivas, porque las medidas iniciales del gobierno no lograrán aterrizar con medidas de cambio estructural, y eso me parece que no lo veremos en esta elección, lo veremos en el periodo que viene en los próximos 2 años. Es posible que el gobierno sí gana, y gana con batacazo, porque esto podría ser un batacazo. ¿Por qué no hay encuestas nacionales? Porque al gobierno no le conviene publicar las encuestas nacionales, es un duranbarbismo en estado puro. Solo hay encuestas en la provincia de Buenos Aires. No van a ver ningún diario en la televisión, ni un solo dato nacional. No se habla de lo nacional, porque lo nacional va ganando el gobierno. Y me parece que eso es porque va a haber un efecto batacazo que se va a exagerar con la idea de tratar de encontrar un clima social que justifique los acuerdos que en diputados y en senadores va a haber para no en octubre, sino ahora en agosto, poner en marcha una agenda de reformas estructurales. No sabemos cuáles son. Los diarios hablan mucho, que Dante hizo una excelente introducción, hay 4 por lo menos que ustedes vieron allí, pero no estamos seguros de que esas cosas, quienes las están diseñando y pensando, tengan el mismo registro que tenemos nosotros. Cuando se habla de blanqueos laborales, todos sabemos perfectamente que no tenemos un problema de blanqueo laboral, tenemos un problema del costo de la litigiosidad laboral. Tenemos que reformar la justicia laboral, tenemos que reformar el procedimiento laboral, ni siquiera la ley de contrato de trabajo. Los problemas vienen por los jueces y por el entongue de los jueces y los abogados. Eso no son leyes.
Eso es gobernar. Y me parece que eso es lo que está faltando. Y para eso va a haber que romper algunas estructuras establecidas, para llamarlas de alguna manera. Vamos a ver si el gobierno puede superar algo que es propio de los gobiernos no peronistas. Es típico de los gobiernos radicales. Yo he estado muchos años en los gobiernos radicales. Los radicales creemos que gobernar es legislar. ¿Qué van a hacer con esto? Estamos mandando la ley de no sé cuánto. La mayor parte de los temas no son de leyes, son realmente de voluntad de gobernar. En eso el peronismo le lleva una ventaja fundamental al radicalismo. Es una tradición de hacer las cosas, es una desconfianza absoluta en las posibilidades demiúrgicas absolutas de las leyes. ¿Por qué? Porque estas son sociedades donde no confiamos en las leyes. ¿Y por qué no confiamos en las leyes? No confiamos en las leyes porque las leyes tampoco son confiables. Es un escepticismo que tenemos sobre la racionalidad de las leyes. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se generan las leyes, para qué se generan las leyes, quiénes generan las leyes y con qué pretensiones o con qué expectativas generan las leyes. No quisiera terminar con un juicio escéptico sobre esto. Como habrán visto ustedes, este balance de aspectos progresivos y de aspectos regresivos, de fortalezas y debilidades, de posibilidades y de riesgos, es un balance que a mi juicio es favorable a una sociedad que está en cambio y que si tiene problemas no los va a tener por culpa de la política, los va a tener por culpa de algo más importante, que es precisamente por la falta de densidad nacional, la falta de voluntad y afirmación republicana y la falta de capacidad para encontrar los equilibrios que son indispensables en cualquier democracia que está cambiando. Muchas gracias. Bien, bueno, invitamos a subir al escenario nuevamente al licenciado Dante Sica, al secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman, y al presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, Rubén Cabrera, para realizar la entrega de un presente representativo de la ciudad de Gualeguaychú. Muy bien, bueno, aprovechamos para reiterar el aplauso, agradecer a estos expositores de lujo que hemos tenido aquí en Gualeguaychú. Sigo con los agradecimientos, reiteramos a las instituciones que han acompañado, que han hecho posible la realización de este encuentro, a la JCI Gualeguaychú, a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, a la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, a la Cámara Entrerriana de Turismo y a la Municipalidad de Gualeguaychú, a los medios de comunicación de la ciudad y de la región en general y en particular al canal Somos Gualeguaychú, que está transmitiendo en vivo este encuentro de políticas y economía, de perspectivas políticas y economía 2017 y por supuesto a todos ustedes por haber sido parte de todo esto. Muchísimas gracias.